Es muy importante que nos quede claro que cuando se habló de cambiar del normalismo a la licenciatura, el CENTE también alzó la voz y dijo que alerta que no solo basta saber, sino que en el caso de nuestra misión, lo medular es la vocación, tener vocación de maestro. Sí hay que tener conocimientos, indudablemente, sí hay que estar preparados, sin duda, pero por muy preparado que esté quien quiera ser maestro, si no tiene vocación para hacerlo, no lo va a hacer bien. Y además, lo más grave es que cuando salen de licenciados, pues no se quiere ir a zonas lejanas y también aspiran a tener los salarios que un licenciado en pedagogía tiene. Y hoy tenemos cientos de miles de maestros que son licenciados en pedagogía y que no tienen plaza. Y estamos hablando de aproximadamente más de 100,000, y me quedo chiquita. Entonces, hemos dicho que para una reforma de alto calado pasa por revisar normales, pasa por revisar la preparación de los maestros y pasa por una premisa medular. Primero, para ser maestro deben ser los mejores, los que tengan vocación, los que tengan más conocimientos, los que dominen las tecnologías, los que tengan visión de futuro, los mejores de México, perdón, sin menospreciar ninguna, pero también que así ganen. Pero pregunto, ¿se ha preocupado el Estado mexicano por la formación de los maestros? ¿Realmente tenemos esos maestros? ¿Han leído, han investigado? Porque no solo nosotros tenemos el deber de hacerlo. ¿Cuántas normales hay en el país, Patito? En un solo estado tenemos más de 40, en otras 20, 30. Y hace muchos años que no se ofrece una reforma. Un cambio estructural es lo que requiere. La crisis de nuestro sistema educativo está en secundarias. Uno de los grandes paradigmas que está exigiendo que le tengamos un cambio a la educación es el que cambiemos la concepción paradigmática de que para ser triunfador hay que ser universitario y menospreciemos las actividades que le dan empleo de inmediato al joven y que le permitan tener programas abiertos para así ser universitarios, pero en tanto pueden tener un salario digno. Y seguimos pues formando gente por no tener ese cambio estructural para el desempleo, para la frustración. Pues ¿cómo no vamos a esperar un cambio y una reforma estructural, insisto, que tanta falta le hace al país? Y a ese estamos de acuerdo. Por lo que queremos decirles que nuestra discusión está en una palabra que para nosotros es francamente inaceptable. Que un maestro que no trabaje no sea acreedor a un incremento salarial, que los maestros que falten sean sujetos a una sanción, que el maestro que dé mal ejemplo a un maestro sea sujeto a una sanción, que el que pueda atropellar la dignidad de un niño o de un adolescente sean sujetos a una sanción, lo aplaudimos y no solo eso. Lo denunciaríamos y juntos con las autoridades pediríamos que todo el rigor de la ley caiga. Lo que no podemos estar de acuerdo es que algo que pretende ser bueno y que no dudamos puede ser bueno, se quiera pervertir con la amenaza. Y para eso les quiero pedir a la compañera nos aclare muy puntualmente en qué es lo que no estamos de acuerdo y estamos debatiendo cómo se puede mejorar. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muy buenas noches. Mi nombre, Adriana de Jesús Villahuizar, secretaria general de la sección 12 en Durango. Efectivamente, nosotros reconocemos que la educación es un proceso, es un fenómeno social y es un proceso, por tanto, complejo. En la educación, sabemos nosotros, influyen muchos factores. Sí, el educativo, el social, el económico, el ideológico, el político.
En lo que efectivamente tenemos que dejar claro es que sí estamos atentos a la evaluación con propósito, con diagnóstico, pero lo que nosotros decimos que no puede ser la evaluación la que permita o no permanecer en el servicio, porque la educación no es un proceso sencillo, es un proceso en el que intervienen muchos factores. Los maestros somos responsables del proceso didáctico, pero nuestros alumnos están sujetos a procesos sociales, económicos y políticos que determinan también su funcionamiento y su aprendizaje. Luego entonces no podemos permitir que aunado a esto se pueda determinar la permanencia de un maestro cuando no es su responsabilidad completa los resultados de la evaluación en la educación. Entonces necesitamos comprometernos todos y necesitamos que al maestro se le evalúe sí y sea para que se determinen los elementos en donde tendremos que mejorar, en donde tendremos que analizar qué es lo que se tiene que hacer, hacia dónde tendremos que enfocar nuestros esfuerzos, pero no puede ser esa la determinante de permanencia, puesto que no es completa su responsabilidad en la educación. Eso es nuestro planteamiento, no a que se nos determine nuestra permanencia por la evaluación de la educación, que es un proceso por demás complejo y que es responsabilidad de todos, de autoridades, de padres de familia, de medios de comunicación, en general de todos los actores que intervienen en este proceso, en este fenómeno social. Recuerden ustedes, perdón, para puntualizar muy bien esto, la evaluación fue un acuerdo entre el entonces secretario de Educación, que la luz haya encontrado, Alonso Lujambio, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestra firme decisión de sí a la evaluación. ¿Qué evaluación le decimos sí? Aquella que permita tener un diagnóstico en donde estamos bien y nos permita que donde estamos débiles, autoridades, padres de familia, maestros, todos nos comprometamos a ir a su solución. Evaluar no es calificar. Evaluar significa simple y llanamente evaluar, medir en dónde está nuestra fortaleza y en dónde están nuestras debilidades, si quieren ustedes, académicas. Pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver la alimentación del niño, tiene que ver que tenga anteojos, tiene que ver que tenga salud, tiene que ver que no haya violencia intrafamiliar, tiene que ver, muy importante, la atención, y la que hoy es lamentable, que los papás no siempre están en casa, se quedan chiquitos, no hay quien les ayude a la tarea. Su único auxiliar en la televisión, si bien le va, es la calle. Entonces, si papás, si gobierno, sindicato, papás, maestros, todos, no asumimos que todos tenemos una responsabilidad, es irresponsable, inaceptable culpar a los maestros. El CENTE no permitirá que se lesione y se lastime en lo más mínimo la dignidad de ninguna y ningún maestro, porque ese es nuestro papel, y podemos demostrar que nuestro amor es a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra vocación de maestros. Ninguno de los que somos dirigentes lo hemos sido nada más per se, pasamos por el aula, estuvimos en la escuela rural, estuvimos en la escuela urbana, hemos estado cerca de los problemas de los niños y los papás. La evaluación no se hizo a espaldas del CENTE, se hizo acordado. Y qué bueno que se lleve a ley. Qué lástima que no nos pusimos vivos y llevamos ante la ley. Pero lo que no podemos permitir es la amenaza, la coerción. Los maestros no se les amenaza. A los maestros no se les dice, si no cumples se te hace daño. Los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores, se les estimula. Por eso se habló de un salario
profesional al desempeño docente. Todo eso estaba previsto. Si un buen maestro trabaja, que gane bien. Si un maestro no trabaja, pues habrá que dejarlo estancado y habrá que conminarlo. Si no cumple, hay leyes, hay reglamentos, hay procedimientos. Pero no estamos de acuerdo que hoy se haga una ley para quedar bien con una sociedad o con unos partidos que no entienden las necesidades y las carencias del magisterio. En eso no estamos de acuerdo. Asumo el Bester Gordillo la responsabilidad de decir que no, porque ese es mi papel. Si el problema es una persona, la persona está dispuesta a encarar lo que quiera. Pero si el asunto son los intereses y la dignidad de los maestros, debe quedar claro que esta organización por ningún motivo va a permitir se atropelle el mínimo derecho ni la mínima ni el mínimo agravio a un trabajador. No son responsables de la preparación que tienen. Exigimos que constitucionalmente hace mucho está la obligación del Estado de dar capacitación y actualización al magisterio. Pregunto, señores, ¿cuántos programas han habido sobre ello? Pregunto cuándo han cumplido con eso, con la Constitución. ¿Cuándo lo hizo el PAN? ¿Cómo se atreve el PRD hoy a descalificar y a hablarlo personalmente? Cuando en sus propias filas tiene a cabecillas que militaron en grupos opositores y son dirigentes, que en el caso de Michoacán particularmente, fue hasta candidato a gobernador, y hoy salen y escupen al cielo, atropellando la dignidad de los maestros. Con eso no podemos estar de acuerdo. Nuestro compromiso con la educación. Y apelamos a la conciencia de ustedes. Ninguno de ustedes pudo estar sin ningún maestro. Algún maestro les pudo enseñar a leer y escribir. Alguien les ha de haber invitado a que ustedes tomaran conciencia del rol de su vida. A esos maestros estamos. No estamos defendiendo una dirigencia. No estamos defendiendo a una persona. Puede estorbar las personas. Pero nuestra definición es clara y puntual. ¿Qué estrategias vamos a tomar? No sé, las discutiremos. Pero el proceso educativo no es responsabilidad de los maestros. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. En un país de tanta desigualdad, tanta inequidad, tanta injusticia, no puede ser. Y si no leemos lo que está pasando en otros países, si no leemos lo que pasó en Chicago ante esto que hicieron, estamos mal, muy mal. Somos un sindicato institucional y respetuoso de la figura gubernamental del ciudadano presidente de la República y de los propios partidos. Pero nosotros sabemos a quién nos debemos y cuál es nuestra obligación. En el caso del Bester Gordillo Morales, su lugar está al lado de los maestros de México, y ningún otro. Así lo dije en el Congreso y así lo ratificó yo. Sin miedos, sin actitudes temerarias, con gran responsabilidad, profundo amor a México y absoluta claridad de respeto y dignidad por el gobierno. No exigimos otra cosa que lo mismo. No estamos por cuotas, estamos por proyecto nacional. Y aquí claramente decimos que ese acuerdo firmado por el PAN, por el PRD y por el PRI, ha olvidado que fue un maestro el que le enseñó. Y que la ley tampoco es retroactiva. No se puede aplicar algo a futuro. Ni tampoco podríamos permitir que a los maestros que vayan a llegar se les quiera aplicar una medida de este tipo si no están bien formados hoy. Empecemos pues por ver de fondo el tema educativo. Una reforma de gran calado, adelante.